Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Le agradezco infinitamente a la doctora Mardia López Alarcón por haberme invitado a este simposio sobre las funciones no clásicas de la vitamina D en diferentes escenarios clínicos. Con el permiso de la mesa directiva, doctor Germán Fajardo, doctora Mayela Rodríguez, doctor Miguel Abdo, doctor José Flores, vamos a hablar algunos aspectos sobre el efecto terapéutico de la vitamina D en la fatiga crónica. La fatiga se puede definir como el cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado esfuerzo físico o mental, así lo define el Diccionario General de la Lengua Española. El síndrome de fatiga crónico, también conocido como encefalomielitis miálgica o enfermedad sistémica de intolerancia, se define por estos tres principales síntomas. El primero es la reducción sustancial en la habilidad para realizar actividades ocupacionales, educativas, sociales o personales a nivel de preenfermedad y que persiste durante por lo menos 6 meses y siempre se acompaña de fatiga a menudo muy profunda de inicio nuevo y no debido a esfuerzo ni excesivo y que no mejora con el descanso. También tiene que ser un malestar post-esfuerzo y, por supuesto, un sueño reparador. Esos son los 3 síntomas más importantes y por lo menos uno de los 2 siguientes, deterioro cognitivo o una intolerancia ortostática. El diagnóstico debe cuestionarse si los síntomas no están presentes por lo menos durante la mitad del tiempo con intensidad moderada, sustancial o grave. Hay muchas clasificaciones, ha habido muchas clasificaciones a través de los últimos años sobre fatiga crónica. En la última, del 2015, se integra, como en casi todas, la fatiga, la disminución en forma importante de todas las actividades, de las funciones. Sin embargo, en esta última no se incluyeron la debilidad muscular, no se incluyó los dolores de cabeza, las alergias migratorias, sobre todo de grandes articulaciones, el desequilibrio, la desregulación de la temperatura para arriba o para abajo, la disfunción autonómica, la fiebre, la audinofagia, los dolores en los ganglios linfáticos, las manifestaciones inmunológicas, el compromiso a otros órganos y sistemas no se incluyeron, se excluyeron en esta última. Sin embargo, en las clasificaciones anteriores existen y seguramente en una próxima clasificación se van a volver a incluir algunas de estas manifestaciones. ¿Cómo abordamos al paciente con fatiga crónica? Bueno, primero hay que hacer una historia clínica que, por supuesto, incluye la exploración física en forma muy exhaustiva, como se deben de hacer todas las historias clínicas. Algunos estudios básicos como biometría, química sanguínea, electrolitos séricos, las pruebas de función hepática, las pruebas de función tiroidea, algunas pruebas musculares y, por supuesto, algunos tamizajes para algunas infecciones y para algunas neoplasias. Y en función a esto, nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial con muchas enfermedades que te pueden producir una fatiga, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar crónica, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, por supuesto, tanto el hipo como el hipertiroidismo, la enfermedad renal crónica, pacientes con hepatopatías crónicas, la insuficiencia suprarrenal que solamente se puede manifestar de esta manera, algunas manifestaciones electrolíticas como la hiponatremia o la hipernatremia que se puede manifestar de esta manera y que puede tener innumerables causas. La anemia, el cáncer, todo el síndrome mononucleósico, no necesariamente el causado por el Epstein-Barr, sino todos los síndromes mononucleósicos que incluyen muchas otras enfermedades virales, inmunológicas y neoplásicas, las hepatitis virales que entran en el síndrome mononucleósico, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las endocarditis infecciosas, algunas enfermedades crónicas como la lepra y la tuberculosis. La fibromialgia, que se ha asociado también a la fatiga crónica y que hay quien confunde estas dos entidades muchas veces. La polimialgia reumática, que se asocia fundamentalmente con algunas arteritis de grandes vasos, como la enfermedad como la arteritis temporal, y algunas otras enfermedades como el lupus eritematoso generalizado, la artritis reumatoide, el Sjögren primario, etc. Por supuesto que la depresión y la ansiedad y la somatización son entidades que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la fatiga crónica, porque a veces así se pueden manifestar. También la esclerosis múltiple y muchos de los fármacos que la gente acostumbra a tomar y que en algún momento determinado, aunque no les hubiera hecho efecto de fatiga, pueden en cualquier momento correlacionarse con la fatiga. Tranquilizantes medianos, mayores,
antidepresivos de todos los tipos, algunos relajantes musculares y antihistamínicos, sobre todo de la primera generación, opioides, betabloqueadores, etc. Y bueno, aunque estemos en una era en donde ya no deberíamos estar tomando, el alcohol, la marihuana, los opioides y la cocaína son también parte de. En esta revisión sistemática, en donde se habla del síndrome de fatiga crónica y también llamado, como les comentaba, encefalomielitis miálgica, se estudiaron a aproximadamente 56 estudios en donde participaron casi 7,000 personas. Y aquí lo importante es que se tomaron los criterios para, no los últimos, sino que se tomaron los criterios de Fukuda de 1994 para definir a los síndromes de fatiga crónica y se quería ver el tratamiento. Y solamente hubo estos 3 fármacos que se encuentran aquí que aparentemente pudieran tener cierto comportamiento para mejorar la fatiga crónica. Sin embargo, se concluye en esta revisión sistemática que no existe, por supuesto, ningún medicamento para mejorar el síndrome de fatiga crónica. La vitamina D es un precursor hormonal que a través del tiempo ha sido un tema de controversia sobre efectos directos o indirectos en diferentes estados patológicos. Su primer reporte a nivel histórico fue el de Whistler en 1645 y fueron el doctor Askew y el doctor Windows quienes determinaron la estructura y las vías de síntesis de la vitamina D2 y de la vitamina D3 respectivamente. Este precursor hormonal se puede encontrar en 2 formas: colecalciferol y ergocalciferol. El ergocalciferol, también conocido como la vitamina D2, se puede encontrar en los alimentos de origen vegetal principalmente, y el colecalciferol o vitamina D3 es sintetizado por la acción de los rayos ultravioletas sobre la piel con una longitud entre 290 y 310. Algunos expertos recomiendan que una exposición solar entre 5 y 30 minutos entre las 10 y las 4 de la tarde en forma cotidiana, o por lo menos 2 veces a la semana, estimula la síntesis adecuada de la vitamina D para mantener los niveles normales. La vitamina D3 comienza su proceso en la síntesis de la piel y a partir del 7 de hidrocolesterol mediante el efecto de los rayos ultravioletas sobre este. Este efecto rompe el anillo beta para formar pre-D3. Este último se isomeriza a la vitamina D3 mediante un rearreglo térmico o en su defecto con el efecto continuo de los rayos ultravioleta. Forma algunas de estas formas. Estos últimos son productos prácticamente inertes. Posteriormente, la vitamina D3 se transporta de la piel a la circulación sistémica unida a la proteína de unión a la vitamina D, DBP, y es importante mencionar que los otros metabolitos de la vitamina D también son transportados principalmente en la circulación por la albúmina. La forma libre de la vitamina D es la que es captada por las células, pero existen ciertas células, como las glándulas paratiroides de la placenta o del riñón, que tienen la capacidad de transportar en su interior a los metabolitos de la vitamina D unidos por la DBP, y con lo anterior se logra que la capacidad de expresar un complejo de megalina cubilina. Posteriormente, en la circulación sistémica, la vitamina D3 de la piel o por el consumo oral, como habíamos comentado, es metabolizada principalmente en el hígado, sitio principal de la 25 hidroxilación. Y esta 25 hidroxilación de la vitamina D hace que la anterior es la principal forma circulante de la vitamina D a nivel sistémico. Después, esta forma de vitamina D es conllevada a la forma activa 1,25 de hidroxivitamina D, y esta conversión sucede principalmente en el riñón, y esta conversión sucede principalmente en el riñón por acción de algunas enzimas y otros sitios de la hidroxilación sobre el pulmón, intestino, mama, placenta, cerebro, osteoblastos, condrocitos y glándulas paratiroides. Esta forma activa de vitamina D es la efectora principal de los efectos biológicos a nivel sistémico. Y es importante mencionar que existe un control estricto en la producción de la forma activa de la vitamina D a nivel renal, siendo inhibida por los niveles de calcio sérico y fósforo y estimulada por la hormona paratiroidea. ¿Cuándo tenemos que medir la 25-hidroxivitamina D?
¿En qué candidatos deberemos medirla? Bueno, en pacientes en donde tengamos algunas alteraciones metabólicas de los huesos, como el raquitismo, la osteomalacia, la osteoporosis, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia hepática, los síndromes de malabsorción, como la fibrosis quística, enfermedades intestinales, Crohn, CUSI, cirugías bariátricas, por supuesto, las enteritis postradiación, en el hiperparatiroidismo es muy importante, y algunos medicamentos que utilizan los pacientes y que son de uso común, como los corticosteroides, los anticonvulsivos, medicamentos para el SIDA, los antimicóticos, principalmente el ketoconazol, la colestiramina, y algunas otras situaciones en particular, como el embarazo, como la obesidad en los niños y todas las enfermedades granulomatosas, tanto infecciosas como la tuberculosis, la lepra, la histoplasmosis, coccidiomicosis, como también la sarcoidosis. Y por supuesto, en algunas enfermedades neoplásicas como los linfomas. En todos ellos tenemos que medir esta deficiencia porque en casi todos ellos existe esta deficiencia. Ahora, en este estudio, en donde se realizó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en colaboración con el Centro Médico ABC, vimos la diferencia que había de la deficiencia de vitamina D en residentes con un grupo etario que no fuera, que fueran gente, habíamos dicho normal, los residentes sí son normales, pero están encerrados, por supuesto, en un momento determinado en el hospital durante mucho tiempo y no se exponen tanto a los rayos solares. Y hubo una diferencia significativa muy importante entre los residentes y los no residentes, en donde estos últimos tenían niveles más aceptables de la vitamina D que los propios residentes. Hay muchos estudios en donde se ha estudiado a la fatiga crónica comparada con la población normal en las diferentes estaciones del año. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que en algunas estaciones del año en donde hay menos sol, hay una gran diferencia de los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D comparados con los que tienen fatiga crónica. Y en efecto, aquí en este estudio sí se vio que había diferencia importante, significativa, en pacientes que tienen fatiga crónica y relacionados con la deficiencia de vitamina D, comparados con población del grupo etario exactamente igual en las diferentes estaciones del año, primavera, verano, invierno y otoño. En todas se vio que hay una diferencia significativa. Este es uno de los pocos estudios en donde verdaderamente sí se ha correlacionado la deficiencia de vitamina D con la fatiga crónica. Sin embargo, aquí tenemos algunos otros estudios. Por ejemplo, en la tabla A se ve en la primera parte a los pacientes normales comparados con los pacientes que tienen fatiga crónica, y se ve que los pacientes que tienen fatiga crónica, curiosamente, tenían niveles de vitamina de 25 hidroxivitamina D más altos que los que tienen vitamina, que los pacientes normales. Esto era contradictorio al estudio anterior. Sin embargo, esto se vio que era porque los pacientes que tienen fatiga crónica casi siempre les damos multivitamínicos en los que se incluye la propia vitamina D3. Cuando a este mismo grupo de pacientes en la tabla B, nosotros en este estudio se les quitó la vitamina D, se vio que no había diferencia significativa en los pacientes controles relacionados con los pacientes con fatiga crónica en las diferentes estaciones del año. No había ninguna diferencia significativa en este aspecto. Y entonces se pasó a quitarles a todos la vitamina D y se vio que tanto en el cuadro de la derecha arriba, se vio que en pacientes que no tienen fatiga crónica en relación con los que sí tienen fatiga crónica sin vitamina D, no había ninguna diferencia. Y también en el cuadro de abajo se vio que tampoco tenían ningún problema en relación a la fatiga que tenían este tipo de pacientes. De tal manera que aquí, en este estudio, se concluye lo contrario al estudio anterior, en donde prácticamente no hay una diferencia o no tiene que ver la vitamina D con la propia fatiga crónica. En este otro estudio se vio que a los pacientes que tenían algunos datos de fatiga crónica, como se ven aquí, todos estos signos y síntomas que tenían los pacientes, se les dio tanto a un grupo como a otro grupo, tanto vitamina D como placebo. Se ajustó, se hizo un análisis estadístico y se vio que no había ninguna diferencia estadística en relación a lo que podría ser
el darles vitamina D a los pacientes que tienen fatiga crónica. Por lo tanto, se concluye que los pacientes con fatiga crónica pueden o no tener deficiencia de vitamina D, pero también pueden o no responder a la terapia con vitamina D. Y por supuesto que no es inocua, y con esto voy a terminar, no es inocuo la vitamina D, al igual que no es inocua ninguna otra de las vitaminas que se dan y que hay hipervitaminosis por muchas vitaminas, la vitamina D tampoco es inocua y las manifestaciones mediadas principalmente son manifestaciones mediadas por la propia hipercalcemia y estas se pueden manifestar por trastornos neuropsiquiátricos y entonces nosotros a los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D por fatiga crónica les damos más vitamina D y esta dificultad o estos trastornos neuropsiquiátricos podrían en un momento determinado agravar la posibilidad de que el paciente pudiera tener más fatiga crónica porque tienen dificultad para concentrarse, confusión, apatía, somnolencia, depresión, psicosis, estupor y coma, y se hace un círculo vicioso entre lo que podría ser la toxicidad por la vitamina D, por el exceso de la propia vitamina D, como por la otra situación. De hecho, hoy en día hemos visto que muchos de los pacientes que tuvieron la enfermedad de COVID se les daba a muchos de ellos vitamina D3 y se les daba con dosis altas y muchos de ellos tuvieron toxicidad por esta vitamina D. Entonces habría que tomar en cuenta tanto las dosis por un lado como la posibilidad de dar o no dar. No hay nada inocuo y las vitaminas tampoco son inocuas. También pueden tener trastornos gastrointestinales, la toxicidad por vitamina D, como vómitos, como dolores abdominales, anorexia, que es parte del síndrome de la fatiga crónica y que podría estar también dada por la vitamina D, el estreñimiento, las úlceras pépticas y por supuesto que puede haber por la propia hipercalcemia, pancreatitis. Hay fenómenos cardiovasculares como la hipertensión, el QTA cortado, que puede producir algunas otras consecuencias cardiovasculares, la elevación del ST y puede haber arritmias cardíacas. Y por supuesto que puede haber hipercalciuria, poliuria, polidipsia, deshidratación y litos renales hasta llegar a la nefrocalcinosis e incluso se ha visto que la toxicidad por vitamina D en gente que la toma en forma crónica con dosis altas puede producir una insuficiencia renal crónica. Y bueno, hay algunas otras como la hipoacusia, la queratopatía en banda, la calcinosis periarticular y que es en muchas ocasiones muy dolorosa. Con esto quiero comentar y agradecer a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina y particularmente a Mardia López Alarcón, quien coordina este simposio. Quiero comentar que no necesariamente en la fatiga crónica existe la evidencia científica de que seguramente es multifactorial e incluyen muchas otras cosas y posiblemente la vitamina D juega dentro de esa etiología multifactorial un papel que no sea tan preponderante de acuerdo a lo que está escrito en la literatura. De tal manera que se podría utilizar la vitamina D3 en la fatiga crónica, sí, con dosis adecuadas, sí, con tiempo corto y viendo la respuesta también. Con esto quiero despedirme y para que continuemos con este simposio. Muchas gracias.